Chile. Ese país donde las cuentas públicas parecen un juego de Monopoly, pero con dinero real de todos nosotros. Hoy vamos a hablar de cómo el gobierno de Gabriel Boric nos deja con las arcas fiscales muy ajustadas, gastando millones en ideología de género y en salvaguardar memorias bastante selectivas, por no decir subjetivas. Agárrense, porque esto va a doler. Primero empecemos por lo básico, el presupuesto. El gobierno de Boric se vanagloria de entregar la casa ordenada al próximo gobierno, pero si miramos los números de cerca, la verdad es otra. Según el informe de finanzas públicas del tercer trimestre de 2025, el espacio fiscal que deja es prácticamente inexistente. No se está dejando un superávit, sino un déficit estructural que habrá de eliminarse en varios años. Ejemplo simple, es como si tú ganaras 100 al mes pero gastaras 110. Cada mes te falta dinero y debes endeudarte o recortar gastos. Eso es lo que recibe el próximo gobierno, un déficit que no se arregla de la noche a la mañana. Tampoco hay chequera libre. El presupuesto del 2026 no incluye fondos que se puedan usar a discreción, lo que en la práctica significa que el gobierno eliminó la tradicional glosa republicana, un instrumento que existía desde el retorno a la democracia y permitía al próximo gobierno disponer libremente de una parte del presupuesto. El presidente Gabriel Boric decidiera no incluir esta glosa republicana en el presupuesto 2026, rompiendo una tradición vigente desde el retorno a la democracia. Se preguntará qué es la glosa republicana. Bueno, es un monto dentro de la ley de presupuestos que está reservado para el próximo gobierno, para decir que el próximo mandatario o mandataria puede usar según sus prioridades inmediatas. Para que te hagas una idea, Sebastián Piñera dejó en 2022 cerca de 700 millones de dólares, unos 650 mil millones de pesos de libre disposición para la administración siguiente. Este gobierno, en cambio, no dejó ni un peso. Desde el regreso a la democracia, todos los gobiernos habían dejado una glosa de libre disposición, una especie de colchón financiero para que la siguiente administración pudiera enfrentar emergencias o imprevistos. Pero este gobierno decidió eliminarla por completo. Es como recibir una casa arrendada con los muebles puestos, pero cuando llegas te das cuenta de que se llevaron todo, hasta el refrigerador. Eso es lo que recibirá el próximo presidente, una administración sin colchón financiero y sin margen de maniobra. O como si te pasaron un auto usado con el tanque vacío, sin repuestos y con las ruedas pinchadas, pero con una sonrisa te dijeran: está todo en orden, disfrútalo. En reemplazo de la tradicional glosa republicana, el gobierno implementó un mecanismo de reasignación de gastos, donde los recursos que antes quedaban disponibles para el próximo gobierno ahora solo pueden ser distribuidos dentro de los mismos ministerios. ¿Qué significa esa aproximación? Significa darle libertad a la administración siguiente respecto a cómo reorganizar las prioridades del presupuesto, pero hacerlo a partir de una mayor libertad respecto a lo que pueden hacer actualmente y no definir un monto que esté apartado. ¿Por qué se hace esta distinción? ¿Por qué lo propone esta comisión? Porque esa es una manera que resguarda de igual manera la libertad del próximo gobierno, pero no genera una mayor presión de gasto. Esta libertad que mencionan como si fuera un regalo majestuoso y benevolente es precisamente lo que necesitan para instalar el plan de acción que ejecutarán una vez convertidos en oposición. Una estrategia que deja ver lo hipócritas que son, pero mejor te lo muestro y ya te explico. Fue respondido por parte del candidato del Partido Republicano, planteando que no fue un acto republicano lo que hizo el presidente, fue un acto de cobardía, dijo, un acto de corrupción y un acto de mentiras, en una declaración pública respondiendo al mandatario. No voy a tocar polémica tan chica. Claro, tampoco para presupuestos grandes, pequeñas las polémicas y microscopio el saldo en caja. A mí lo que me preocupa es que los derechos sociales que ha ganado la gente después de tanto esfuerzo se mantengan a todo evento, y eso es lo que te ha preocupado al gobierno y lo que vamos a seguir haciendo. Tanto dices preocuparte por los derechos sociales que tú mismo dejaste sin presupuesto a 28 programas públicos y sociales, el veneno. Y junto con la reasignación de gastos que dejas sin maniobra el próximo gobierno, el regalo, una combinación perfecta para fabricar la excusa ideal, culpar a la próxima administración de los recortes que tú mismo provocaste. Esa será la bandera que levantará el team de los arbolitos cuando les toque volver a la oposición. Y que yo como presidente de la República tenga una opinión al respecto me parece que es del todo legítimo. Lo que pasa es que discutir, conversar de política,
conversar de las propuestas de políticas públicas en Chile no es cobarde, es democrático. Tan democrático como tu sector que justificó un intento de golpe al gobierno de Sebastián Piñera, el mismo que a diferencia del tuyo sí dejó una glosa republicana. Si algo no le gusta eso. Lo que no nos gusta es ver cómo hacen gárgaras con los derechos sociales que ustedes mismos recortan, porque después cuando les toque mirar desde afuera van a criticar al nuevo gobierno por los mismos daños que ustedes provocaron, posando como los defensores de lo que destruyeron. El próximo gobierno no va a tener ninguna posibilidad de destinar dinero de acuerdo a sus propias prioridades, además para lo cual fue elegido. Y se amplió las facultades para reasignar gastos. ¿Qué significa reasignar gastos? Sacar plata de un lado para destinarlas a otra, lo que le va a crear al próximo gobierno, cualquiera que sea, una enorme dificultad, porque para aquellos sectores a los que les pueden sacar dinero van a reclamar muchísimo. Y por lo tanto es una camisa de fuerza gigantesca lo que le deja a Gabriel Boric al próximo gobierno. Esto no había sucedido. Ese es el verdadero regalo envenenado de Gabriel Boric. Dejar el próximo gobierno con todas las obligaciones pero sin herramientas para cumplirlas. Un movimiento calculado que más que ayudar a la estabilidad fiscal busca amarrar políticamente al siguiente presidente, obligándolo a cargar con los costos de la crisis que ellos mismos provocaron. El proyecto de presupuesto para el 2026 plantea un crecimiento del gasto de apenas 1,7% respecto al año anterior. Suena pequeño, ¿verdad? Pero ojo, el déficit estructural sigue siendo negativo, porque los ingresos que recauda el Estado no crecen lo suficiente para cubrirlo. Veamos un ejemplo simple. Imagina que tu familia gana 100 al mes pero gasta 102. El próximo mes decides gastar solo 103,7, pero tus ingresos solo suben a 102. Aunque tu aumento de gasto fue mínimo, sigues debiendo dinero y eso es lo que recibe el próximo gobierno, déficit persistente. Para los años siguientes, la ruta fiscal busca llegar al balance estructural cero, pero depende de que la economía crezca según lo previsto, que los impuestos ingresen como se espera y que el gasto se mantenga controlado, es decir, cualquier imprevisto puede complicarlo todo. Imagínate planificar un viaje de fin de semana pensando que no va a llover, que el auto no se descomponga y que los peajes estén abiertos. Cualquier contingencia puede llevar tus planes al fracaso. En otras palabras, el próximo gobierno va a recibir una casa sin decoración, sin colchón financiero, con las puertas medio trabadas y con cero margen para hacer lo que quiera. Y si eso fuera poco, el gobierno no solo deja las arcas vacías, sino que sigue gastando millones en proyectos ideológicos. Un ejemplo reciente es la entrega de más de 7.100 millones de pesos para la construcción del Museo Regional de la Memoria en Concepción, comprometidos por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que contrasta con la crisis económica del Hospital Regional de Concepción suspendiendo cirugías por falta de insumos. En fin, prioridades merlucianas. A esto se suma un aumento del 90% en los fondos públicos destinados a fundaciones y museos dentro del presupuesto del 2026, según datos de DIPRES revisados por Exante. Mientras el país enfrenta déficit, desempleo y servicios públicos al borde del colapso, el Estado sigue priorizando gasto simbólico. El hombre que decía que la inflación beneficiaba a las pymes, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, defendió que el presupuesto 2026 tiene responsabilidad fiscal, pero omitió que buena parte de esos fondos se van en programas de bajo impacto social y alto contenido político. Grau, quien sostenía que no nos afectaba el alza del dólar, además enfrentó un duro revés cuando la Cámara de Diputados rechazó las partidas de su cartera en la discusión del presupuesto, cuestionando la falta de información y trazabilidad de los recursos destinados a programas de fomento y transferencias a fundaciones. Y aquí entra la gran pregunta: ¿cómo quieren que no existan problemas estructurales si, además de los constantes casos de corrupción y despilfarro, los recursos se siguen destinando a ideología en lugar de a necesidades reales? Pero para los arbolitos el gasto en género es más importante. Según la DIPRES, el 22,5% del presupuesto del 2025 contribuye a la igualdad de género. Por ejemplo, 4.000 millones para la Oficina de Género y Derechos Humanos del Ministerio de Energía, otros 52 millones para un estudio de género en el mismo ministerio. Imagina que tuvieras un presupuesto familiar ajustado y decidieras gastar parte de tus ingresos en hacer un estudio sobre cómo organizar los calcetines mientras los alimentos y la luz siguen subiendo. Sí, la intención es noble para aquellos amigotes y familiares que realizan esos tan sofisticados estudios.
Ahora bien, los defensores de este tipo de gasto no lo presentan como despilfarro. Ellos argumentan, según la propia Dirección de Presupuestos, que etiquetar el gasto con enfoque de género permite cuantificar y visibilizar los recursos destinados a reducir desigualdades estructurales. Aunque en la práctica este etiquetado se ha convertido en una forma elegante de justificar millones de pesos en oficinas, consultorías y programas sin resultados medibles ni impacto real en la vida de las personas. Es como marcar en tu billetera cuánto de tus ingresos va a comida, transporte o diversión. Está bien llevar la cuenta, pero si tu prioridad es cubrir necesidades básicas y gastas casi un cuarto de tu presupuesto en diversión, se vuelve un problema. Al final, la única desigualdad estructural que lograron reducir fue la de sus propios bolsillos, los que se llenaron haciendo estudios inútiles con la plata que le quitaron a los ciudadanos. Y hace poco se rechazó el 90% de esas partidas, ¿no? Con un rechazo inédito. Desde que volvimos a la democracia no se había dado algo similar. Lo que refleja cuán difícil está la elaboración del presupuesto. ¿Cómo calificaría usted la propuesta presupuestaria que ha hecho el gobierno? Más allá del contenido como tal, lo que pasa es que este gobierno tiene un problema de Excel. Porque cuando Nicolás Grau hizo su presentación pública hace un par de meses explicando la situación fiscal del país y luego proponiendo su ley de presupuestos, presentó un PDF, ¿bien? Donde aparecen las cuentas, etc. Y ese PDF viene asociado a un Excel. Y en el Excel están los cálculos que utilizaron para obtener esos datos que son los finales que están en el PDF. Ajá. Los datos del Excel no lo cuadran con el dato del PDF que el mismo Nicolás Grau entregó. No es casualidad que la semana siguiente hubo una comisión de economía para discutir eso mismo y la cancelaron. No es casualidad que toda la oposición rechazó la ley de presupuesto porque es inconsistente en términos numéricos, más allá del contexto. O sea, usted dice que el punto de partida de la discusión está errado. Nos va a dar el número. De hecho, Mario Marcel, antes de escapar como una rata de un barco que se hundía, dijo que estaría el déficit fiscal y iba a ser un 1,1. Llegamos al 2025 y dijeron no, va a ser 1,8. Luego Nicolás Grau dijo no, va a ser 2,2. Pero ahora sale un informe que es 2,5, pero están pasando facturas para el año siguiente. Es decir, nosotros estimamos, de hecho salió antes de ayer el diario financiero del Colegio de Contadores diciendo que el déficit fiscal real, con todo esto que les acabo de comentar, va a rondear entre los 10.000 y 11.000 millones de dólares. 10.000 no son millones de dólares, vamos a hablar cerca de 3%. Pues efectivamente. Entonces, una vez más, este gobierno que tiene problemas con el Excel está mintiendo. ¿Cómo calificaría entonces el presupuesto del próximo año en términos de un desastre? Si una ley de presupuesto viene con déficit fiscal y viene con un 20% del presupuesto financiado con deuda, es inmoral porque la cuenta se la pasas a todos los chilenos. Ahora, cuando el gobierno se endeuda más, lo que hace es subirte los impuestos a ti. Cuando el gobierno se endeuda más, lo que hace es encarece el acceso al crédito para todos los chilenos. Pero cuando el gobierno se endeuda más, lo que hace es que para el Banco Central es más difícil converger a la meta de inflación. Víctor, ahora, de todas maneras, en los últimos 15 años, hemos tenido apenas 2 años en los que no ha habido déficit. Los otros 13 hemos estado... Sí, un nivel ha sido un desastre, efectivamente, después de la reforma tributaria de Bachelet. ¿No parece ser un problema estructural entonces? Para ello me pregunta, pareciera que hay un problema estructural más allá de este. Por eso el nuevo gobierno de Tazoba tiene que hacer reformas estructurales de sentido común para volver a lo que era Chile, un país que crecía al 5%, que tenía uno de los regímenes fiscales más competitivos del mundo, facilitar el emprendimiento. Por ejemplo, hay una filósofa que se llama Ayn Rand que decía, si en tu país los que producen le tienen que pedir permiso para producir, a los que no producen, tu sociedad está condenada, y en esa estamos en la última década. Entonces cuando Chile vamos y la izquierda dice, no, ahora vamos a ver el tema de los permisos, ahora vamos a ver el tema de los impuestos. Ellos te subieron los impuestos en la última década. Ellos crearon toda la permisología y ahora dicen que van a hacer exactamente lo contrario. Franco Parisi en el año 2003 apoyó la eliminación del FUT del 0% de la reinversión, apoyaba subir los impuestos a las empresas de 17 a 26. ¿Y qué generó esa reforma? Un desastre. Recaudaste menos de lo que ha pasado en la última década, que los gobiernos hacen reformas tributarias sobreestimando sus ingresos y en función de esos ingresos sobreestimados gastan. Pero la realidad recaudan menos y esa diferencia la financia con deuda, déficit fiscal. Esa es la última década de Chile. Dale like, suscríbete y comenta aquí abajo. Recuerda, la política no tiene por qué ser aburrida, pero sí debe ser observada. Y si estás viendo esto, ya estás un paso adelante con Enfoque Libre.